El padre amarró al niño al poste sin temblar la mano, ignorando los gritos desgarradores que partían el silencio del campo. El pequeño, cubierto de lodo, con la ropa rota y las rodillas llenas de sangre seca, sollozaba mientras la cuerda le cortaba la piel. «Dios me lo perdone, pero esto se tiene que hacer», murmuró el hombre mientras rociaba el suelo con aceite viejo. A unos metros, el caballo solitario, con el pelaje sucio y los ojos encendidos de furia, observaba en silencio. No relinchó, no se movió, solo esperó. Algo en su quietud no era natural, como si supiera que ese no era un día cualquiera, porque justo antes del fuego, el destino iba a cambiarlo todo. ¿Qué clase de padre amarra a su hijo a un poste bajo el sol? ¿Qué puede quebrar tanto a un hombre como para olvidar que también fue niño? El viento arrastraba polvo y silencio por la parcela de tierra rajada. Los nopales estaban secos, los gallos no cantaban, y las vacas, flacas como promesas rotas, apenas levantaban la cabeza. El cielo, sin nubes desde hacía semanas, parecía burlarse con su claridad despiadada. Esteban se secó el sudor con la manga. Su camisa, manchada de grasa y tabaco, colgaba suelta sobre un cuerpo curtido por los años y la frustración. Con un machete en mano, le daba vueltas a un alambre oxidado cerca del corral, pero en realidad no arreglaba nada. No podía. La cabeza le zumbaba con números que no cerraban y deudas que apretaban más que cualquier soga. «Papá», la voz temblorosa interrumpió su letargo. Se cayó el costal. Esteban giró. A unos pasos, Tomás temblaba. Tenía las mejillas sucias, los pantalones rotos en las rodillas y el costal de maíz, ese que debían guardar como oro, abierto en el suelo, derramado como si fuera tierra. El aceite para la máquina se mezclaba con los granos, arruinándolo todo. Por un momento no hubo palabras. Solo el crujido del viento y el relincho distante del caballo viejo, Trueno, que desde el corral alzó la cabeza como si presintiera lo que venía. Esteban caminó despacio hacia el niño. Cada paso era una amenaza. Tomás no se movía, solo bajaba la mirada, conteniendo el llanto. «¿Tú sabes cuánto cuesta ese costal, escuincle?» La voz de Esteban era baja pero filosa. Fue sin querer. Se resbaló. Esteban lo tomó del brazo con fuerza y el niño soltó un quejido. Lo arrastró hasta el centro del corral, donde un poste viejo servía de amarre para el ganado. Sin soltarlo, sacó la cuerda que colgaba cerca y la enredó en las muñecas del niño, amarrándolo con nudos rápidos. «Así vas a aprender a cuidar lo poco que tenemos», Tomás gritó, pero no hubo quien respondiera. Solo Trueno relinchó fuerte pateando el suelo. El niño quedó ahí, bajo el sol, con la boca abierta de miedo y el cuerpo tenso. La tierra le quemaba los pies descalzos y las moscas zumbaban alrededor de su cara. Trueno se movió inquieto. Caminó hasta la orilla del corral, empujando la cerca con el hocico. Observaba al niño con una intensidad que no parecía de animal. Esteban se sentó en un tronco, encendió un cigarro y lo miró sin decir nada. Había algo en sus ojos que no era enojo, sino vacío. «Todo esto antes era campo fértil», murmuró como si hablara solo. «Maíz alto, pastura buena. Y ahora, ni para alimentar a una vaca flaca». El cigarro ardía entre sus dedos. Trueno golpeó el suelo otra vez, más fuerte. Esteban lo miró de reojo. «¿Qué miras tú, viejo inútil?» El caballo bufó, sin retroceder. Pasaron los minutos. El sol no daba tregua. Tomás ya no lloraba, solo respiraba con dificultad. Sus ojos se cerraban por el calor. Fue entonces cuando algo crujió. La cerca, vieja y mal amarrada, se dio con un golpe sordo. Trueno, con una embestida inesperada, salió del corral y corrió hacia el poste. Esteban se puso de pie, sorprendido, pero el caballo lo empujó de lado con el lomo, sin lastimarlo, y se plantó frente al niño, cubriéndolo con su cuerpo. «¿Qué demonios te pasa, Trueno?» El caballo no se movió. Lo miraba, no como un animal, sino como un juez. Esteban, temblando levemente, dio un paso atrás.
¿Te volviste loco? Tomás, desde el suelo, lo miró también, por primera vez, sin miedo. Y en ese instante, con el sudor cayendo, el silencio cargado y un caballo viejo desafiando a su dueño, el aire cambió. La tierra seca guardó su aliento. Algo estaba por romperse. La tierra seguía caliente cuando Esteban se encerró en la casa y dejó a Tomás solo con los brazos entumidos y la cuerda floja. El niño tardó en moverse. No porque no pudiera, sino porque no entendía por qué su papá le tenía tanto coraje. Se quedó ahí, con la cara pegada al poste, sintiendo cómo el sudor le bajaba por el cuello y le hacía arder las heridas de las muñecas. Fue Trueno quien lo sacó de ese trance. El caballo se acercó despacio, como si no quisiera asustarlo. Bajó el hocico y lo rozó con suavidad, como una caricia muda. Tomás no dijo nada. Solo cerró los ojos. Después, con esfuerzo, aflojó los nudos como le había enseñado su abuelo una vez, antes de que se fuera para siempre. Cuando logró soltarse, se tiró al suelo, con la espalda sobre la tierra seca, mirando al cielo. Trueno se echó junto a él, en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que no estaba solo. Por las noches, cuando Esteban dormía pesado por el alcohol, Tomás se escabullía del catre y salía descalzo al corral. Se sentaba con el caballo, le hablaba en voz bajita, le contaba cosas que nunca decía en voz alta, que extrañaba a su mamá, que le daba miedo crecer, que no entendía por qué su papá había dejado de quererlo. Trueno no hablaba, claro, pero lo escuchaba. Eso lo sabía Tomás. Porque cada vez que él lloraba, el caballo lo empujaba con el hocico como si le dijera, «Aquí estoy». Una de esas noches, mientras le daba maíz robado de un costal escondido, Tomás notó algo raro. Trueno tenía una cicatriz larga en la pierna trasera. No era nueva, pero nunca la había visto tan de cerca. Recordó entonces lo que contaba su abuelo, que ese caballo había salvado su vida una vez, cuando una serpiente lo mordió en medio del monte y Trueno lo cargó hasta el rancho sin que nadie se lo ordenara. «Eres más valiente que todos los hombres que conozco», le dijo Tomás al caballo, acariciando la cicatriz. «Y más bueno también». A la mañana siguiente, todo cambió de golpe. Esteban había recibido una visita. Un hombre con sombrero caro y botas limpias llegó en una camioneta reluciente. Se presentó como representante de una empresa que quería modernizar el campo. Le ofreció un adelanto en efectivo si aceptaba vender parte de su terreno. Tractores nuevos, fertilizante importado, crédito para maquinaria, dijo el hombre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es el futuro, don Esteban, no se quede atrás». Tomás escuchaba desde dentro de la casa, con el corazón apretado. Sabía que su papá no entendía de papeles, que lo firmaría sin pensar. Y así fue. «Es hora de hacer plata de esta tierra inútil», dijo Esteban al cerrar la puerta. «Y lo primero que vamos a vender es ese maldito caballo». Tomás corrió hacia el corral. Trueno estaba en su lugar, tranquilo, como si ya supiera. El niño se le abrazó al cuello con fuerza. «No voy a dejar que te lleven», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. «No vas a acabar en manos de esos ricos que solo ven en ti un pedazo de carne». Esa noche intentó soltarlo. Abrió la cerca, preparó un costal con maíz y una botella de agua. Lo empujó hacia el camino, pero Trueno no se fue. El caballo se giró, volvió al corral y se acostó en el suelo. Tomás no entendía. «Vete, corre, te van a llevar». Trueno solo lo miró, sereno, y en esos ojos grandes y oscuros el niño entendió algo sin que se lo dijeran. El caballo no se iría sin él. Un trueno lejano quebró el cielo. La tormenta seca se acercaba. Tomás miró hacia la casa, luego al caballo. Algo se estaba gestando, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una desgracia. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, el niño ya presentía que muy pronto tendría que tomar una decisión más grande que él. Algo se acercaba, y no sería la lluvia. El calor del mediodía pegaba duro. El aire olía a aceite quemado.
a tierra seca y a cansancio. Esteban había pasado la mañana entera arreglando el motor del viejo molino, renegando entre dientes. Cada vez que algo medio funcionaba, otra cosa fallaba. Ya no era vida, decía, era castigo. «Tráeme el galón de combustible, Tomás», ordenó sin levantar la vista. El niño corrió hacia el cobertizo. Sabía cuál era. Su papá siempre le decía que no lo tocara sin permiso. Pero esa vez, con las prisas y las manos sudadas, el bidón se le resbaló. Fue un segundo. El bote cayó sobre el saco de semillas y el líquido oscuro se escurrió entre los granos, empapándolos. Silencio. Ni los perros ladraron. Esteban se acercó despacio, como si no creyera lo que veía. Se agachó, tocó el maíz arruinado con los dedos. Luego se quedó ahí, en cuclillas, mirando fijamente el saco. Cuando al fin se levantó, sus ojos ya no estaban enojados, estaban vacíos. Tomás retrocedió un paso. «Fue sin querer, papá. Yo no vi que estaba flojo». El golpe llegó seco. No fue con fuerza desmedida, pero sí con rabia acumulada. Lo alcanzó en la mejilla y lo hizo caer sobre la tierra. El niño no lloró, solo se cubrió la cara con las manos, como si eso pudiera protegerlo de todo lo que venía. «Eso era lo último que teníamos, carajo», gritó Esteban. «¿No entiendes que no hay más? ¿Que no hay de dónde sacar?» Tomás temblaba. El suelo ardía. Quiso levantarse, pero Esteban le gritó que no se moviera. «Te vas a quedar ahí, sin comer, sin agua, hasta que entiendas lo que cuesta perder algo», escupió. «Si no aprendes a cuidar lo que tienes, entonces no mereces nada». Y se fue. Se encerró en la casa y se oyó cómo azotaba la puerta. El sol bajaba despacio y el niño seguía ahí. Nadie se acercaba, nadie preguntaba. Trueno apareció como una sombra. Caminó desde el fondo, se paró frente al niño y bajó la cabeza. Lo olfateó, luego lo empujó despacito con el hocico. Tomás se incorporó como pudo, se limpió la sangre de la nariz con el antebrazo. «No fue mi culpa, Trueno», susurró. Yo solo quería ayudar». El caballo relinchó suave, como si entendiera. Cuando cayó la noche, Tomás seguía sin probar bocado. La tripa le gruñía, pero no se atrevía a entrar a la casa. Se acurrucó junto al caballo, envuelto en un costal viejo que encontró tirado. Trueno se mantuvo despierto, moviéndose inquieto, atento a cada ruido. Cerca de la medianoche, la puerta se abrió. Esteban salió tambaleándose con la botella en la mano. Su figura era apenas una sombra contra la luna llena. Miró hacia el corral. Vio al niño dormido, abrazado a Trueno. Se quedó ahí, mirándolos un rato. Luego, sin decir nada, volvió a entrar. A la mañana siguiente, Tomás despertó con la garganta seca y los labios partidos. Trueno seguía ahí. Le lamió la frente con ternura. El niño sonrió pese al dolor. «Eres más familia que el que duerme allá adentro», dijo en voz baja. Se levantó como pudo, fue al arroyo cercano y bebió agua con las manos. Después volvió al corral, tomó una escoba y empezó a limpiar el maíz arruinado. Lo hacía sin que nadie se lo pidiera. Solo quería arreglar algo, sentir que todavía servía para algo. Esteban lo observaba desde la ventana. No dijo nada. La tensión crecía. No era solo por el golpe o por el maíz, era algo más profundo, como si cada pequeño error fuera una chispa que amenazaba con encender todo lo que Esteban había guardado por dentro durante años. Esa noche, mientras el niño dormía, Trueno volvió a romper la cerca. Esta vez no fue para escapar, fue para pararse justo frente a la puerta de la casa, quieto, firme. Esteban lo vio desde adentro. Se acercó. El caballo no se movió. «¿También tú vas a decirme que estoy mal?», le susurró con la voz rota. Trueno no respondió, solo lo miró. Esteban bajó la mirada y se sentó en la orilla del pórtico. La botella quedó a un lado, olvidada. El silencio pesaba. Y ahí, entre un hombre que no sabía cómo amar y un niño que no entendía por qué lo herían, algo empezaba a romperse lentamente. La gota ya había caído. Lo que venía era el desborde.
El sol ya empezaba a calentar con saña cuando Esteban salió de la casa arrastrando a Tomás por el brazo. El niño apenas alcanzó a meter los pies en las chanclas antes de tropezar con una piedra y caer de rodillas. «¡Levántate!», rugió el padre sin siquiera voltear a verlo. Tomás obedeció como pudo, con la cara llena de polvo y los ojos abiertos de miedo. No sabía a dónde lo llevaban, pero el modo en que Esteban apretaba la cuerda entre los dedos le dio una pista clara. El poste estaba ahí, al centro del corral, viejo, torcido, cubierto de marcas que el tiempo no había borrado. Lo usaban para amarrar a los becerros cuando había que curarlos o castigarlos, pero nunca a una persona, nunca a un hijo. «No vuelvas a tirar nada, no vuelvas a tocar nada, no respires si no te lo digo», escupía Esteban mientras le amarraba las muñecas con rabia. «A ver si así entiendes lo que cuesta ser hombre en este infierno». Tomás no decía nada. El nudo quemaba, la soga raspaba su piel. El calor del suelo le subía por los pies y le dolía la espalda de tanto temblar. Trueno relinchó desde el otro lado del corral. Se movía de un lado a otro, inquieto. Nunca lo había visto así. Esteban se giró hacia el caballo con furia. «¡Cállate, animal!». Pero Trueno no se calló. Dio un golpe con la pata en el piso, fuerte, como una advertencia. Desde el cerro, casi oculto entre los arbustos, don Isauro, un vecino viejo que vivía solo, observaba la escena. Tenía los labios apretados y las manos sudadas. Sabía que lo que veía no estaba bien, que no era forma de tratar a un niño, pero no se movió. Bajó la mirada, se giró despacio y se alejó sin decir palabra. La vergüenza también tiene ojos. Pasaron los minutos. Tomás apenas podía mantenerse en pie. El sudor le chorreaba por la frente y los labios ya se le veían agrietados, pero no lloraba. Ya no. Había algo más fuerte que el miedo dentro de él, algo que se parecía al cansancio o a la resignación. Trueno se acercó al poste, bajó la cabeza y rozó con la nariz las manos del niño. «Estoy bien, no te preocupes», susurró Tomás, aunque no era cierto. Esteban los miraba desde la sombra del pórtico, con la botella en la mano y los ojos rojos. Se sentó, sacó un cigarro y lo encendió sin quitarle la vista al niño. «Así aprendí yo», murmuró. «Así me hizo mi padre. Y si a mí me funcionó, a ti también». Pero lo decía sin fuerza, como si necesitara convencerse a sí mismo. Esa tarde, algo se rompió. No fue una cuerda ni una puerta. Fue una mirada. Tomás levantó los ojos y vio a su papá como si ya no fuera su papá, como si fuera un hombre cualquiera, perdido, cansado, dañado. Esteban sintió esa mirada como un golpe. Tiró el cigarro al suelo, lo pisó y se metió a la casa. Trueno se quedó junto al poste, inmóvil. No se movió ni cuando cayó la noche, solo respiraba, como si su presencia fuera una promesa de que el niño no estaba solo. Tomás, con las rodillas dobladas y la cabeza apoyada en el pecho, se quedó dormido de puro agotamiento. El viento cambió de dirección, y en algún lugar del pueblo, Paula, la vecina de voz suave y ojos firmes, sintió un escalofrío, como si la tierra misma hubiera suspirado de dolor. La historia apenas comenzaba a girar, pero el poste, ese ya nunca volvería a ser solo un pedazo de madera. El polvo se levantaba tras la camioneta negra que rugía por el camino de terracería. Era nueva, brillante, y su presencia rompía con todo lo que el pueblo conocía. Cuando se detuvo frente a la tienda de don Hilario, los pocos que estaban sentados bajo la sombra voltearon a ver con recelo. Del asiento del copiloto bajó una mujer de botas claras, camisa ajustada y gafas oscuras. Caminaba como si nada le pesara, como si el calor no le tocara la piel. Doña Mireya, decían algunos, la del consorcio agrícola que se estaba quedando con media sierra. «Buenos días, caballeros», dijo con una sonrisa medida. «¿Quiénes son los dueños de tierras por aquí?» Nadie respondió de inmediato. Solo se escuchó el zumbido de las moscas y el sonido seco de una botella vacía rodando por el suelo.
Al poco rato, Esteban apareció. Llevaba una camisa sudada y los ojos hundidos, pero se acercó con paso firme. A él, la presencia de esa mujer no le intimidaba. Lo que le intimidaba era no tener ni qué darle de comer al niño. Y en los bolsillos traía exactamente lo mismo que en la panza. Nada. «¿Qué ofrece, señora?», preguntó sin rodeos. Mireya se quitó las gafas con elegancia. «Desarrollo, señor. Futuro. Estamos ofreciendo la compra de terrenos que hoy están subutilizados. Instalaremos sistemas de riego, traeremos tractores de última generación, maquinaria pesada, semillas mejoradas. Transformaremos estas tierras en algo rentable». «¿Y qué gana uno?», replicó Esteban, escéptico. «Un pago justo, adelanto en efectivo, asesoría técnica y la posibilidad de ser parte del proyecto. Usted se ahorra el trabajo y su tierra produce más de lo que nunca soñó». Esteban tragó saliva. Esa palabra, efectivo, sonaba como música. No había tocado un billete grande en meses y cada día era más difícil estirar lo poco que quedaba. «¿Y si uno no quiere vender?», se oyó una voz desde atrás. Era Paula, que había llegado con una canasta de pan para la tienda. Se paró al lado de Esteban, sin miedo. «No todos estamos interesados en convertir nuestras parcelas en fábricas de maíz sin alma». Mireya sonrió, como si ya tuviera la respuesta ensayada. «Respeto su opinión, señora, pero el mundo avanza y el que no se adapta se queda atrás». Esteban no dijo nada más. Pero esa noche sacó una caja de madera donde guardaba los papeles de la parcela. Los puso sobre la mesa junto a una vela y se quedó mirándolos un buen rato. Tomás, desde la cama, observaba en silencio. El ojo todavía morado, las muñecas marcadas, pero más que el dolor físico, lo que le dolía era esa sensación rara que había en el aire, como si todo lo que conocía estuviera por romperse. «¿La vamos a perder?», preguntó bajito. Esteban lo miró sin hablar. Luego se levantó, salió al patio y encendió un cigarro. En el corral, Trueno se movía inquieto. Al día siguiente, Esteban fue el primero en llegar a la tienda, donde ya lo esperaba un hombre trajeado con un portapapeles y una pluma dorada. «Solo firme aquí, don Esteban. No tiene que preocuparse por nada. El pago inicial se le entrega en el momento». Esteban dudó. Un segundo, dos. Después firmó. Cuando salió, traía un sobre abultado en la mano, pero los hombros caídos. Tomás lo vio regresar desde lejos, sentado sobre el tronco seco frente al corral. No hizo preguntas, no reclamó. Solo caminó hacia Trueno y se abrazó a su cuello. El caballo no se movió. Desde la cocina, Paula miraba por la ventana. Apretaba los labios con fuerza. No hacía falta ser adivina para saber que lo que se había vendido no era solo un pedazo de tierra, era algo más, y ya no habría vuelta atrás. El sobre con billetes nuevos aún estaba sobre la mesa cuando Esteban entró esa mañana. Cerró la puerta con fuerza y miró de reojo a Tomás, que estaba sentado en el piso, jugando con una cuerda vieja. No le dijo nada. Solo se fue directo al rincón donde guardaba los papeles de la propiedad. Los extendió frente a él y sacó el contrato que el hombre trajeado le había dado un día antes. «Solo para formalizar», me dijo, murmuró para sí mismo. Las hojas estaban llenas de letras pequeñas, muchos términos raros, palabras que no usaba ni en sus peores discusiones. Arrendamiento con opción a cesión, uso exclusivo de explotación agrícola, modificaciones estructurales no reversibles. Esteban no entendía nada, pero no quería admitirlo. Había firmado cosas así antes, cuando vendió una vaca a crédito, cuando perdió la camioneta en una apuesta. «Con esto nos vamos de aquí», dijo casi como promesa. «Nos largamos de este polvo, de esta miseria, de este pueblo que nunca dio nada». Tomás alzó la cabeza. «¿A dónde?». «A donde sea», contestó seco. «Allá donde la gente no te mira con lástima, donde no hay postes, ni hambre, ni recuerdos que te muerdan los talones».
El niño bajó la mirada, acariciando la cuerda entre los dedos. Trueno estaba en el corral, mirando hacia la casa como si pudiera oír cada palabra. Esteban tomó la pluma, respiró hondo y firmó. Primero una hoja, luego otra y otra más. Sin leer, sin preguntar. Cada firma era una huida, un paso más lejos del pasado que lo perseguía desde que se murió su padre, desde que su mujer se fue, desde que se convenció de que el cariño era debilidad. Cuando terminó, el hombre trajeado sonrió, le entregó una copia de los documentos y una hoja más. Este es el recibo del primer pago. El resto se deposita en cuanto terminemos la reubicación. ¿Reubicación? Sí, don Esteban, respondió el hombre con una sonrisa forzada. Para facilitar las obras se requiere desocupar el predio en los próximos 30 días. ¿Cómo que desocupar? Está todo en el contrato, dijo señalando las hojas, pero no se preocupe, le van a dar hospedaje temporal, todo cubierto por la empresa. Esteban se quedó mudo. La sangre le subió a la cara. Volvió a ver los papeles como si pudieran hablarle, pero no lo hacían. Usted dijo que yo iba a seguir aquí, que iban a mejorar las tierras. Eso está dentro del plan. Pero para mejorar, primero hay que intervenir. Técnicamente ya no es su tierra. Usted ahora es socio, no dueño. Esa última palabra se le clavó como espina. Dueño, repitió bajito. Todo está en regla, don Esteban. Es un trato justo. Nadie lo obligó. Y era verdad, nadie lo había obligado, pero tampoco nadie le dijo que estaba entregando su historia, su sangre, sus raíces. Cuando el hombre se fue, Tomás se acercó despacio. Había oído todo desde la puerta. ¿Nos vamos? Esteban lo miró, pero no tenía respuesta. Esa noche, Trueno no quiso entrar al corral. Se quedó afuera, parado bajo la luna, mirando hacia el campo como si supiera que ya no le pertenecía. En el pueblo, los rumores ya corrían. Que Esteban había vendido todo, que la empresa venía con máquinas gigantes, que iban a tumbar hasta los árboles viejos. Paula escuchó desde su cocina, apretando el puño. Le arrancaron el alma por unas monedas, dijo en voz baja, mientras sacaba pan del horno. Y ni cuenta se dio. Tomás, en su cama, no podía dormir. Se asomó por la ventana. Vio a Trueno allá afuera, quieto, como una estatua viva. ¿Y si no era así?, susurró. ¿Y si todavía podemos quedarnos? Pero Trueno no respondió. El silencio lo envolvió todo, y en el fondo Tomás lo supo. El caballo ya no olía la tierra como antes, ya no era suya. El ruido del motor llegó antes que la polvareda. Tomás dejó el plato de frijoles a medio comer y salió corriendo al patio. Desde la loma vio bajar una camioneta roja, con remolque. No era del pueblo. En la caja venían sogas, una silla de montar y un lazo nuevo colgando del lado. Algo se le apretó en el pecho. «¿Papá?», preguntó al entrar de nuevo a la casa. «¿Quién viene?». Esteban no levantó la vista del vaso. Estaba sentado a la mesa, solo, con los papeles del contrato arrugados al lado. Parecía más viejo que la semana pasada. «Van por el caballo», soltó. Tomás sintió cómo se le fue el aire. Pensó que había oído mal. ¿Qué dijiste? Que se lo van a llevar, lo vendí. La voz de Esteban no tenía emoción. Era una sentencia, no una explicación. «No puedes hacer eso, es mío». Tomás dio un paso al frente, con los ojos llenos de furia. «Trueno es lo único que tenemos». Esteban se levantó de golpe. «Tú no tienes nada, nada es tuyo, escuincle». «Todo esto es mío, y si quiero vender hasta el techo lo hago». Y se acabó. Pero para Tomás no se había acabado. Salió corriendo hacia el corral. Trueno estaba ahí, comiendo tranquilo, como si no supiera lo que venía. El niño le quitó la cuerda del cuello y lo acarició con desesperación. «Vete, Trueno, vete por favor. Te van a llevar, ¿no entiendes? No te pueden llevar. Tienes que correr». Lo empujó. Le habló bajito. Le dio una patada suave en la pata trasera como para obligarlo a moverse. Pero Trueno no se iba. Se quedó ahí, mirándolo con calma.
con esa tristeza callada que tienen los animales cuando saben más que uno. Tomás rompió en llanto. «No te quedes aquí, tú no eres una cosa, tú no eres como él». Los pasos de Esteban se escucharon detrás. «¿Qué estás haciendo?», gritó. «No lo puedes vender, te lo prometiste a ti mismo cuando era de tu papá. Ese caballo es de la familia». Esteban lo tomó del brazo con fuerza. Tomás intentó zafarse, pero no pudo. «Ya basta, estoy harto de tus berrinches», y lo empujó con fuerza. El niño cayó sobre el suelo seco, levantando polvo. Se raspó el codo, pero no lloró esta vez. Lo miró con los ojos llenos de algo que Esteban no supo leer. Trueno, desde su rincón, relinchó fuerte. Se acercó un par de pasos, tenso. Por un momento, Esteban creyó que el animal lo iba a embestir. Se quedaron los tres congelados. «Llévenselo», dijo Esteban a los hombres que bajaban del remolque. «Es manso, no dará problema». Pero Trueno no se movió. Uno de los hombres se acercó con cuidado. Le ofreció una manzana. El caballo la ignoró. Tomás, desde el suelo, murmuró algo que nadie oyó. «¿Qué dijiste?», preguntó Esteban. «Que te odio», respondió el niño mirando el suelo. Esteban se quedó mudo. Los hombres intentaron ponerle la cuerda a Trueno, pero el caballo se resistió. Dio vueltas, relinchó, se sacudió con fuerza. Al final, uno de ellos se rindió. «No va a dejarse, está alterado. Mejor venimos mañana con anestesia o con otro lazo». «Como quieran», respondió Esteban con los dientes apretados. Tomás se quedó quieto, aún en el suelo. Trueno se acercó y lo olfateó, como para asegurarse de que estaba bien. Cuando todos se fueron, Esteban se quedó solo en el corral. Miró al caballo, al niño, al polvo en sus botas. No dijo nada, no pidió perdón, solo volvió a entrar a la casa cerrando la puerta con un golpe seco. Tomás no se movió por largo rato. Cuando por fin lo hizo, fue para abrazar el cuello de Trueno. «No dejaré que te lleven, te lo juro». Y en el silencio de esa promesa algo se selló. Ya no era un niño rogando, era un alma decidida. Amaneció distinto. El aire estaba denso, como si algo invisible se arrastrara por la tierra. En el corral, Trueno no comía, no relinchaba, solo observaba. Sus ojos, antes tranquilos, parecían otros, alertas, intensos, clavados en la casa como si pudieran ver lo que nadie más veía. Tomás fue el primero en notarlo. «¿Estás bien?», le preguntó al caballo, acercándose con cuidado. Trueno no se movió, pero al sentir al niño, bajó la cabeza y le rozó la frente con el hocico. Luego, sin aviso, se giró hacia la casa y dio 3 pasos firmes, bufando. Tomás lo siguió con la mirada, confundido. Algo dentro de él le decía que eso no era normal. Media hora después, el niño estaba sacando agua del pozo cuando escuchó el portazo. «¡Tomás!», gritó Esteban desde el porche. «¡Trae el lazo, rápido!». Tomás dejó caer la cubeta y corrió hacia el corral. Esteban intentaba atrapar a una de las vacas que se había soltado, pero su forma de gritarla y agitar los brazos solo la alteraba más. El niño se metió al corral, pero justo cuando iba a pasar junto a Esteban, Trueno se interpuso de golpe. Le bloqueó el paso con el cuerpo. No lo dejó acercarse. «¡Quítate, animal!», rugió Esteban y levantó la mano como si fuera a golpearlo. Trueno no se movió. Dio un paso más, desafiando. Tomás se quedó helado. Esteban bajó el brazo. «Este caballo está loco», murmuró. «Desde que andas pegado a él ya no sirve para nada». Pero cuando salió del corral, miró hacia atrás. Y ahí estaba Trueno, viéndolo fijo, como si supiera lo que estaba pensando. Esa tarde, algo más pasó. Tomás estaba en la cocina preparando tortillas cuando la olla con frijoles empezó a chispear. Se acercó para moverla y justo en ese momento, Trueno soltó un relincho tan fuerte que el niño se asustó. Dio un paso atrás y la olla explotó en vapor hirviendo, lanzando agua caliente justo donde había estado parado segundos antes. Tomás se quedó en shock. Trueno, desde la ventana,
Lo observaba. Fue ahí cuando entendió. «Me estás cuidando», le susurró al caballo esa noche en el corral. Lo abrazó por el cuello, como quien abraza un secreto. Los rumores no tardaron, que el caballo del hijo de Esteban andaba raro, que lo vieron mirar a una víbora y hacerla huir, que se paraba frente a la casa como si montara guardia. «Dicen que ese animal ya no es un simple caballo», comentó una mujer en la tienda, «que algo tiene en los ojos». «¿Brujería?», preguntó otra santiguándose. «¿Y si es el espíritu del viejo don Matías?», susurró alguien. «Dicen que Trueno era suyo». Paula escuchaba todo en silencio, pero una tarde decidió ir a ver con sus propios ojos. Encontró a Tomás sentado junto al corral, leyendo un cuaderno viejo. «¿Te puedo acompañar?». El niño asintió. «Trueno te protege», dijo Paula mirándolo con ternura. «Eso no es normal, pero tampoco es malo». Tomás levantó la mirada. «Él sabe cuando mi papá está de malas. Se pone enfrente, me empuja, no me deja entrar a la casa. ¿Y tú qué haces? Espero a que se le pase. A veces, nunca se le pasa». Paula suspiró. Se sentó junto a él. «Los animales sienten cosas que nosotros no, pero este no solo siente, este decide». Trueno se acercó despacio, los miró a los dos, y luego se quedó ahí, en silencio, como si entendiera cada palabra. Esa noche, cuando Esteban salió tambaleando con la botella en la mano, lo encontró de nuevo, al caballo parado justo en la entrada. «Quítate», dijo con voz ronca. Trueno no se quitó. «Te dije que te quites», gritó levantando el machete que usaba para el campo. El caballo relinchó fuerte, golpeó el suelo con la pata y dio un paso hacia adelante. Esteban dio un paso atrás. Por primera vez tuvo miedo, y no del caballo, sino de lo que sus ojos le decían: «Ya no estás solo en esta tierra. Ahora alguien te está mirando de verdad». Paula llegó con un canasto cubierto por un trapo bordado. Era temprano aún, y el sol apenas calentaba los tejados. Caminó con paso firme, pero en el fondo de su pecho traía un nudo viejo. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que cruzó ese portón, y ahora lo hacía por un niño al que apenas conocía, pero cuyo silencio le dolía como propio. «Tomás», dijo suave acercándose al corral, «te traje pan y leche, están calientitos». El niño se asomó desde el establo. Tenía las mangas llenas de polvo y los ojos hinchados de dormir mal. Dudó unos segundos, luego caminó hacia ella sin decir palabra. Paula le extendió el canasto sin prisa. Él lo tomó como si pesara más de lo que aparentaba. «Gracias. ¿Tu papá no está?» «Salió al pueblo. Creo que fue a hablar con los de la maquinaria». Paula asintió. Se quedó en silencio unos segundos. «¿Sabías que yo conocía a tu bisabuelo? A don Matías. Trabajé en su cocina cuando tenía tu edad. Era un hombre bravo, pero justo». Tomás levantó la vista. «Mi papá no habla de él. Dice que lo hizo sufrir mucho». «Tal vez sí, pero también le enseñó a sembrar maíz, a domar caballos, a no tragarse las lágrimas. A veces los hombres se olvidan de lo bueno y solo cargan lo malo». Trueno se acercó al niño y le empujó el hombro con la cabeza. Paula lo miró con una sonrisa leve. Ese caballo era su orgullo. Nunca dejó que nadie más lo montara. Decía que Trueno no era un animal, era un compañero. Tomás acarició el cuello de Trueno, como si entendiera. «Él me cuida, ya lo sé». Hubo un silencio largo pero cómodo. Paula sacó de su bolso un pañuelo y se lo ofreció. «¿Y tú? ¿Quién te cuida a ti?» Tomás bajó la mirada. «Nadie». «Eso no es verdad», respondió ella sin pensarlo. «Yo estoy aquí, ¿no?» El niño no dijo nada, pero se quedó junto a ella, sin moverse, como si su sola presencia calmara un poco el huracán que traía dentro. Paula empezó a ir todos los días, a veces con comida, otras con historias. Le hablaba del campo, de las milpas de antes, de los bailes en la plaza, del maíz nativo que ahora querían arrancar de raíz con sus tractores brillantes. «¿Por qué quieren cambiar todo?», preguntó Tomás un día.
porque les da miedo lo que no pueden controlar. El campo con alma les estorba. Prefieren máquinas sin corazón que les den dinero rápido. ¿Y nosotros? Nosotros resistimos, como las semillas que brotan aunque no haya agua. Una tarde, mientras arreglaban la cerca del corral, Paula vio las marcas en los brazos del niño. No preguntó, solo le puso un poco de pomada de sábila sin decir palabra. Él no lloró, pero al terminar se abrazó a Trueno con fuerza. «Tu papá está roto, Tomás», le dijo ella mirando al cielo. «Pero lo que él no arregló, no tienes por qué cargarlo tú. Y si nunca cambia, entonces tú tendrás que hacerlo diferente». Esteban los vio juntos desde lejos. No dijo nada, pero algo se le movió en el pecho. Tal vez celos, tal vez vergüenza. Volvió a entrar a la casa sin hacer ruido, como quien no quiere verse en el espejo. Esa noche, Tomás le preguntó a Trueno, «¿Crees que mi papá alguna vez fue bueno?» El caballo no respondió, pero se quedó mirándolo fijamente, como siempre hacía cuando algo importante se decía. Paula, desde su casa, escribió en su diario, «Ese niño tiene la mirada de su abuelo y el corazón de alguien que aún no se deja quebrar. Si alguien puede salvar esta tierra, es él». Y en la oscuridad de la parcela, entre un caballo que no se rinde y una mujer que no olvida, empezaba a nacer algo nuevo, algo que ni los tractores modernos ni el olvido podrían enterrar. El cielo se veía turbio desde la mañana. No llovía, pero el viento cargaba con tierra suelta y un olor raro, entre rastrojo seco y metal caliente. Las hojas de los mezquites crujían como si quisieran avisar algo. Paula lo sintió primero, esa sensación rara en la nuca, como cuando una tormenta se anuncia sin nubes. Esteban estaba en la parte trasera del terreno, revisando los alambres viejos con la esperanza de vender lo poco que quedaba. Tomás, mientras tanto, limpiaba el bebedero de Trueno. Todo parecía normal, hasta que el caballo empezó a dar vueltas. Primero suaves, luego más rápidas. Relinchó una vez, luego otra. Golpeó el suelo con fuerza, como si algo le quemara las patas. «Trueno, tranquilo», susurró Tomás, acercándose. «¿Qué tienes?» Pero el caballo no se calmaba. Respiraba agitado, y sus ojos brillaban con un miedo que Tomás no le había visto nunca. Miraba hacia el cerro, hacia el camino por donde habían venido los hombres de la empresa semanas atrás, como si esperara que algo bajara de ahí. Paula llegó al corral con una olla de frijoles. Se detuvo en seco al ver al animal. «¿Desde cuándo está así?» «Desde hace rato», contestó Tomás, nervioso. «No deja de moverse. Parece asustado». Paula miró al cielo. Ni una nube, pero el aire, ese aire no era normal. «Algo viene», dijo casi sin darse cuenta. «¿Qué?» «No lo sé, pero viene». Trueno relinchó tan fuerte que se escuchó hasta la parcela de al lado. Esteban alzó la vista molesto. «¿Ahora qué le pasa a ese condenado caballo?» Fue hacia el corral, bufando, con los puños apretados. «Te lo dije, niño, ese animal ya está viejo, loco. Hay que deshacernos de él de una vez». Trueno lo vio acercarse y se puso entre él y Tomás. Lo bloqueó con el cuerpo, igual que otras veces, pero esta vez lo hizo con más fuerza. Empujó a Esteban con el hombro. No lo lastimó, pero lo hizo retroceder 2 pasos. «¿Me estás retando, bestia?», gruñó Esteban furioso. «Papá, no. Él solo quiere protegerme». Esteban levantó la mano, no para pegarle al niño, sino para quitarse a Trueno de encima. Pero el caballo no se movió. Fue Paula quien lo detuvo. «Esteban, ya basta». Él se giró, sorprendido de verla tan cerca. «¿Tú también vienes a decirme cómo criar a mi hijo?» «No, Esteban», dijo Paula con firmeza. «Vengo a decirte que este animal está viendo lo que tú no quieres ver». «¿Y qué es eso?» «Que estás a punto de cruzar un límite del que ya no vas a poder regresar». El silencio cayó como un balde de agua fría. Trueno bajó la cabeza. Tomás lo abrazó sin hablar. Paula no se movió.
Solo miró al hombre con el mismo temple con que lo había mirado años atrás, cuando era un joven furioso, y ella una muchacha con sueños que él no supo cuidar. Hoy el campo huele a tormenta, pero no de lluvia. Huele a algo más viejo, a algo que viene por lo que le han quitado, dijo Paula bajando la voz. Esteban quiso responder, pero no encontró palabras. Solo se dio la vuelta molesto y se metió a la casa. Esa noche el cielo se puso color cobre. El viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban las paredes como si quisieran derribarlas. Las gallinas no salieron de sus jaulas y ni los perros ladraron. Trueno se quedó de pie frente a la puerta sin moverse. Tomás se sentó a su lado. Si algo va a pasar, no quiero que estés solo. Paula, desde su ventana, miraba en dirección a la parcela. Apretó la medalla que colgaba de su cuello y rezó en silencio, porque los animales ya habían hablado, y la tierra también. Ahora solo quedaba ver si los hombres iban a escuchar a tiempo. No se escuchaban grillos, ni un solo canto, ni siquiera los perros del rancho ladraban. La noche cayó sobre la parcela como una manta pesada, oscura, sucia. Esteban había bebido más de lo normal. El tercer trago ni siquiera lo sintió. El cuarto le supo a rabia. Caminaba descalzo por la casa, murmurando frases entrecortadas. Golpeó la mesa, pateó una silla y lanzó contra la pared el plato vacío que encontró. Todo por tu culpa. Escupía sin mirar a nadie. Tú lo arruinaste todo. El campo, la casa, mi vida entera. Tomás estaba en un rincón, abrazado a las rodillas. No dijo nada. Ya sabía que esa versión de su padre no escuchaba razones. Esteban se acercó tambaleándose y con un manotazo lo levantó del suelo. «Levántate, carajo. No vas a quedarte ahí como un ratón». El niño apenas alcanzó a ponerse de pie cuando sintió el jalón. Su padre lo arrastró por el patio, directo hacia el corral. La noche sin luna hacía todo más frío, más cruel. «¿Sabes qué se hace con lo que no sirve?», decía Esteban, casi gritando. «Se quema, se quita del camino». Tomás temblaba. Intentaba soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte. «¡Papá, no! ¡Por favor!». Trueno relinchó en la oscuridad. Golpeó el suelo con fuerza, sacudiendo la cerca. Estaba descontrolado, bufando como si pudiera romper las tablas a golpes. Esteban no se detuvo. Llegaron al poste. El mismo, el del castigo, el que ya había visto demasiado. Con torpeza, le amarró las muñecas al niño. Usó la misma cuerda vieja. Luego fue a buscar algo al cobertizo. Volvió con un bidón de gasolina. «Ya me cansé, ya no más». Trueno relinchó más fuerte. Daba vueltas, empujaba con el lomo la cerca, desesperado. La madera crujía, cada golpe era un rugido contenido. Tomás lloraba, con la voz hecha trizas. «No lo hagas, por favor. Papá, no me dejes aquí». Esteban levantó el bidón y, sin pensarlo, comenzó a rociar la tierra alrededor del poste. El olor a gasolina se mezcló con el polvo y el miedo. Desde la ventana, Paula vio las llamas invisibles. No las del fuego, sino las del alma que se rompía. Corrió descalza por la vereda sin avisar, sin pensar. Solo corrió. Trueno, en un último intento, embistió la cerca con todo el cuerpo. La rompió. Salió disparado hacia el poste. Esteban lo vio venir y alzó un cerillo tembloroso. «¡No des un paso más!», le gritó al caballo. Pero Trueno no se detuvo. Y entonces todo se detuvo. El silencio pesó más que el grito. ¿Qué harías tú si estuvieras ahí? ¿Intentarías detenerlo? ¿O dejarías que el animal, con más corazón que un hombre, salve al niño por última vez? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú? La noche, muda, espera una respuesta. El cerillo prendió con un chasquido seco. La flama tembló en la punta, iluminando el rostro de Esteban apenas por un segundo, desfigurado por el alcohol, la rabia y algo más oscuro, una derrota que no quería nombrar. «¡No!», gritó Tomás, retorciéndose entre las cuerdas. «Papá, por favor».
La gasolina ya mojaba la tierra. El aire olía a incendio antes de que siquiera existiera fuego. Y entonces se escuchó un crujido brutal, madera rompiéndose, el galope frenético, trueno. El caballo rompió la noche como una furia vieja. Atravesó el corral hecho trizas, con los ojos encendidos y el cuerpo hecho viento. Esteban volteó justo cuando la bestia lo embistió con todo el cuerpo, arrojándolo de espaldas, como si fuera una rama seca. El cerillo cayó al suelo y se apagó en la tierra húmeda. Tomás no entendía qué pasaba. Solo sentía el corazón a punto de reventar y el nudo en sus muñecas aflojándose. Trueno, con una agilidad imposible para su edad, mordía las cuerdas, tiraba con los dientes, empujaba con la frente. 1, 2, 3 sacudidas. Las cuerdas cedieron. Tomás cayó de rodillas, temblando pero libre. Trueno se paró entre él y su padre como una muralla viva. Esteban intentó levantarse, adolorido y confundido. «¡Maldito animal!», escupió, aún sin entender lo que acababa de pasar. Pero Trueno lo miró. Lo miró con todo el peso del mundo, con la furia de un linaje olvidado, con la fuerza de lo que no se rinde. Esteban no pudo sostener esa mirada. Cayó de nuevo al suelo, jadeando, como si el aire ya no quisiera estar dentro de él. Tomás, con las manos en carne viva, se levantó con dificultad y corrió hacia el caballo. «Gracias, Trueno», susurró, abrazándole el cuello. El caballo bajó la cabeza y la pegó contra su frente, en un gesto casi humano. Estaban sucios, ensangrentados, cubiertos de polvo y lágrimas, pero vivos. Paula llegó segundos después, con los ojos desorbitados y el corazón en la garganta. Se quedó quieta al ver la escena. Esteban tirado en el suelo, el niño abrazado al caballo, el corral hecho ruinas. «¿Qué hiciste, Esteban?», dijo con la voz rota. Él no respondió, solo respiraba, viendo hacia el cielo sin luna. Trueno se giró lentamente. Caminó hacia Paula, mirándola con esa mirada que ya no parecía de caballo. Ella lo acarició sin decir palabra. Luego caminó hacia Tomás. Lo tomó de los hombros y lo abrazó con fuerza. El niño se desmoronó en su pecho. «Ya estás a salvo, mi amor. Ya estás a salvo». Esa noche nadie durmió. Trueno no volvió al corral. Se quedó acostado cerca del poste, como si no quisiera dejar que nadie se le acercara de nuevo. Vigilante, firme, y en el cielo, por fin, un rayo cruzó el horizonte. No trajo lluvia, pero sí una advertencia clara: nada volvería a ser como antes. El amanecer llegó con un silencio tenso, ni los gallos cantaron. La tierra, mojada por el rocío y manchada por lo que había pasado, parecía contener la respiración. Paula no durmió. Se quedó sentada junto a Tomás, quien por fin se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en el lomo de Trueno. El caballo no se movió en toda la noche. Seguía ahí, como si supiera que aún no era tiempo de descansar. Con la primera luz, Paula tomó su rebozo, se lavó la cara en el bebedero y salió rumbo al pueblo. Caminó derecho, sin mirar a los lados. Su corazón latía con fuerza, pero su paso era firme. Cuando llegó a la tienda de don Hilario, ya había varios vecinos reunidos. Todos sabían que algo había pasado. Se notaba en el aire, en las miradas, en los murmullos bajitos. «Esteban quiso prenderle fuego al niño», dijo Paula sin rodeos. El silencio se volvió piedra. «¿Cómo que? Con gasolina». Lo amarró al poste como si fuera un animal. Si no fuera por Trueno, estaríamos hablando de otra cosa. Las caras de los presentes cambiaron. Había sorpresa, sí, pero también rabia, dolor, incredulidad. «Eso no puede quedarse así», dijo don Isauro, el más viejo del grupo. «Un niño no se toca, punto». «Ya estuvo bueno de callarnos», agregó Licha, la que siempre llevaba las riendas de las faenas. «Hoy fue el niño. ¿Y mañana?». En menos de media hora, una docena de personas caminaba rumbo a la parcela de Esteban. Hombres con la cara dura, mujeres con la voz fuerte. Nadie llevaba palos ni machetes. Solo las manos vacías y el corazón lleno de decisión. Esteban estaba sentado en el porche,
con la botella aún en la mano, los ojos hinchados. Ya no parecía un hombre peligroso, parecía un hombre deshecho. Cuando vio venir al grupo, se levantó tambaleándose. «¿Qué quieren?» «Hablar», dijo Paula, «pero también hacer lo que hay que hacer. ¿Y tú quién eres para venir a mandarme?» Alguien que sí se atrevió a ver lo que hiciste. Tomás salió en ese momento, con los ojos todavía rojos, pero con la frente en alto. Trueno iba detrás de él, como una sombra viva. Esteban intentó acercarse. «Hijo, no me llames así», dijo el niño, con la voz quebrada pero firme. Los vecinos se interpusieron. «Esteban, esto ya no es solo asunto tuyo. Lo que hiciste no tiene perdón», dijo don Isauro. «Y vas a tener que responder por eso». «¿Y qué? ¿Van a lincharme o qué?» «No», respondió Paula. «Te vamos a entregar a las autoridades, como debe ser». Hubo un silencio largo. Esteban bajó la cabeza. No puso resistencia. No gritó. No lloró. Solo dejó caer la botella, que se rompió contra el suelo. Un par de hombres lo escoltaron hasta la patrulla que llamaron desde temprano. Se lo llevaron sin esposas, pero con la mirada de todo el pueblo encima. Tomás no lo vio irse. No quiso. Paula se acercó y le acarició el cabello. «Ahora estás conmigo, mi niño. ¿Y si vuelve? No va a volver pronto. Y si algún día vuelve, para entonces tú ya vas a ser tan fuerte que no podrá hacerte daño». Tomás volteó a verla. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien decía la verdad. Trueno se acomodó junto a ellos y bajó la cabeza como si también aceptara el cambio. Ese día el pueblo entendió algo, que no hacía falta una tragedia para romper el silencio, que a veces todo lo que se necesita es un caballo que no se deja. Los días después del arresto de Esteban fueron extraños. El silencio que había antes seguía ahí, pero ahora no pesaba igual. Ya no era miedo. Era otra cosa, como si la tierra respirara más tranquila. Tomás tardó en acostumbrarse a la casa de Paula. Todo era nuevo, desde la cama con sábanas limpias hasta el desayuno con pan calientito y café de olla que olía a canela. Al principio no comía mucho, no hablaba casi nada y se despertaba sobresaltado si escuchaba un portazo. Paula no lo presionaba, solo lo dejaba estar. Lo miraba de reojo mientras amasaba tortillas, mientras regaba las plantas o preparaba remedios de hierbas. Trueno, como siempre, se mantenía cerca. Dormía junto a la puerta, caminaba con el niño por los senderos, se quedaba parado, inmóvil, mientras Tomás lo cepillaba con manos torpes pero cariñosas. «Nunca se va muy lejos, ¿verdad?», preguntó Tomás una tarde, mientras Paula cosechaba chiles. «No, él sabe que eres su gente. ¿Tú crees que los animales también eligen? Más que nosotros, mijo, ellos no se quedan donde no hay amor». Tomás se quedó pensando. Esa misma tarde, Paula lo llevó al cuarto donde guardaba unas cajas llenas de cosas viejas. «Tu abuelo me dejó esto. Dijo que algún día podría servirle a alguien con buen corazón». Sacó un costal con semillas criollas, maíz rojo, frijol negro, calabaza de cáscara dura. ¿Qué es todo esto? Es herencia, tierra en forma de semilla, vida que no necesita permiso para nacer. Paula le enseñó a sembrarlas, a hacer los surcos con palito, a cubrirlas con cuidado. «Tienes que hablarles bajito», le dijo. «Diles lo que quieres, pero sin exigencias. Las plantas entienden». Y Tomás lo hizo. Al principio se sentía tonto, pero con los días empezó a disfrutarlo. Le hablaba al maíz, al frijol, hasta a las gallinas. A veces incluso les contaba sus sueños, que quería aprender a montar bien, que algún día tendría su propio terreno, pero sin postes ni gritos, que le gustaría enseñar a otros niños a sembrar, como lo hacía Paula con él. Una mañana, mientras revisaban el sembradío, encontraron la primera plantita asomándose entre la tierra. Tomás se agachó, la tocó con delicadeza y sonrió. No mucho, pero sí lo suficiente para que Paula lo notara. «Esa sonrisa vale más que todos los tractores de doña Mireya», dijo ella, limpiándose las manos en el mandil. «¿Y si vuelve mi papá?
Cuando eso pase, tú vas a estar preparado. Y si no quiere cambiar, no lo vas a dejar llevarse lo que ha sembrado. Tomás la miró con más calma que miedo. ¿Tú crees que yo pueda ser bueno? Tú ya eres bueno, hijo. Solo te faltaba un espacio donde no te apagaran. Esa noche, Trueno se echó frente a la milpa nueva, como si supiera que ahí, entre esas hojas verdes, había algo más que alimento. Había futuro. Y Tomás, sin notarlo, se fue durmiendo con una sonrisa pequeña en el rostro. No era una sonrisa cualquiera. Era la de alguien que por fin se sentía a salvo. Paula acababa de terminar de regar el maíz cuando escuchó el motor. No era cualquier camioneta. El ruido era suave, parejito, de esos que solo tienen los vehículos nuevos y caros. La tierra bajo sus pies vibró apenas. Trueno alzó la cabeza y bufó con incomodidad. Tomás salió del gallinero con una canasta de huevos y frunció el ceño. «Es la camioneta de la señora esa», dijo, sin nombrarla. Doña Mireya bajó del vehículo con la misma sonrisa de siempre, esa que no tocaba sus ojos. Traía un sombrero ancho, lentes oscuros y un portapapeles bajo el brazo. Caminó segura, como si el terreno ya le perteneciera. «Buenos días, Paula», saludó. «Qué gusto verla tan bien acompañada». Paula no respondió de inmediato. Dejó la regadera a un lado, se limpió las manos en el mandil y se acercó con calma. «¿A qué debo su visita?» «Vine a hablar de negocios. Con todo lo que ha pasado». Miró fugazmente a Tomás. «Pensé que tal vez estaría dispuesta a considerar una propuesta más generosa». Paula la miró con frialdad. «Yo no hago negocios con quienes siembran despojo». Mireya soltó una risa suave. «No me malinterprete, no es un despojo, es progreso. Tractores nuevos, tecnología, inversión. Y usted, doña Paula, podría estar al frente de una nueva etapa para este pueblo». «¿A cambio de qué? ¿De mis tierras? ¿De mi libertad?» Mireya se quitó los lentes. «A cambio de una vida sin preocupaciones. Le ofrezco un tractor nuevo, asistencia técnica, un buen pago por adelantado y la garantía de que seguirá viviendo aquí, pero con mejoras, sin trabajar bajo el sol, sin andar cargando cubetas». «Ya lo hago sin su ayuda», respondió Paula cortante. «Pero no tiene que hacerlo sola», insistió Mireya. «Mire, el niño necesita estabilidad. Usted ya no está para batallar con la tierra. Piense en él. Piense en su futuro». Tomás apretó la canasta con fuerza. Paula notó el gesto. «Mi futuro no se compra con fierros», dijo el niño, antes de que ella pudiera responder. Mireya parpadeó, sorprendida. Se giró hacia él. «No es una compra, es una oportunidad. Tienes edad para estudiar, viajar, salir de aquí, no para andar sembrando como si todavía estuviéramos en 1950. Paula se acercó, firme. Este niño ya conoció el abandono, la violencia, el silencio, y aún así no perdió su raíz. Usted no entiende lo que eso vale porque nunca lo ha tenido. ¿Y va a quedarse aquí, en la miseria, solo por romanticismo? Voy a quedarme donde se respira respeto. Y aquí, en esta tierra, ni el miedo ni el dinero mandan más que la dignidad». Mireya apretó los labios. Volvió a ponerse los lentes. «Está cometiendo un error. Tal vez, pero es mío, y esta tierra también». Sin decir más, Mireya se dio la vuelta. Subió a la camioneta y arrancó con el mismo ruido elegante con que había llegado. Tomás soltó un suspiro que llevaba guardado en el pecho. «¿Tú crees que vuelva?» «Claro que va a volver. Esa clase de gente no se rinde fácil». «¿Y qué hacemos si insiste?» Paula miró hacia la milpa. Las primeras hojas verdes brillaban bajo el sol. «Seguimos sembrando». Trueno se acercó, bufando leve, como si hubiera entendido todo. Y entre la tierra, el sudor y el silencio, la resistencia seguía creciendo, hoja por hoja. La campana de la capilla repicó 3 veces, aunque no era domingo ni había misa. El eco llegó hasta los linderos del pueblo, avisando a quien quisiera oír que algo importante estaba por pasar. Doña Licha había mandado a los chamacos a correr la voz desde temprano. En menos de 1 hora, la plaza estaba llena.
Hombres con sombreros viejos, mujeres con mandiles, jóvenes con los ojos despiertos y hasta los ancianos que ya no salían de casa se hicieron presentes. Paula llegó de las últimas, con Tomás de la mano y Trueno caminando detrás, como siempre. Nadie se sorprendió de ver al caballo, ya todos lo conocían y muchos le hacían espacio como si fuera un vecino más. Don Hilario, con la voz cascada pero firme, tomó la palabra desde el kiosco. Nos juntamos hoy porque ya estuvo bueno, porque no se vale que venga gente de afuera a decirnos cómo vivir, qué sembrar y hasta qué pensar. Hubo murmullos de aprobación. Nos quieren cambiar la tierra por máquinas. ¿Y luego qué? ¿Nos van a cambiar también los nombres, los hijos, la historia? Paula levantó la mano. Subió los 3 escalones del kiosco y se paró junto al viejo. Yo también pensé, un tiempo, que lo moderno era lo mejor, que una vida sin tanto esfuerzo era más vida. Pero después entendí que sin raíz uno se seca, así como la milpa si no se le canta, si no se le respeta. La gente escuchaba en silencio. Doña Mireya vino a mi casa. Me ofreció un tractor nuevo, dinero, comodidades, pero lo que quiere es el alma del pueblo, y no pienso vendérsela. Los murmullos se hicieron más fuertes. Bien dicho, esa mujer se quiere quedar con todo. Don Isauro se levantó desde una banca con su bastón temblando en la mano. Yo tengo 83 años y he visto cómo poco a poco se nos va yendo todo. El ganado, el agua, la confianza. Pero hay algo que todavía tenemos: la decisión, y esa no la puede comprar nadie. Entonces habló Genaro, un joven que apenas empezaba a sembrar con su padre. Y sí, mejor nos organizamos, no solos, todos, para cuidar lo que queda, no solo lo mío o lo de Paula, todo el pueblo. Doña Licha aplaudió fuerte. Eso es lo que hace falta, hacer una red, un compromiso. Si tocan una parcela, nos tocan a todos. Empezaron a levantarse manos, a ofrecer cosas, semillas criollas, herramientas, saberes viejos. Alguien propuso juntar los nombres de los que no querían vender. Otro habló de enseñar a los jóvenes a sembrar sin químicos. Y luego, Tomás, desde abajo del kiosco, alzó la voz. Si nosotros defendimos una milpa, ustedes pueden defender 100. Las miradas se posaron en él. En su voz aún temblorosa pero decidida, en ese niño que había estado al borde de perderlo todo, y aún así se atrevía a soñar. Trueno soltó un leve relincho, como si aprobara cada palabra. Esa tarde se firmó un acuerdo en papel craft, con nombres mal escritos pero intenciones claras. No habría venta, no habría permisos, no habría silencio. La tierra sería defendida, el maíz criollo protegido, la ganadería de traspatio respetada. Y sobre todo, la dignidad del pueblo restaurada. Esa noche no hubo fiesta, pero sí tamales, y risas, y conversaciones largas bajo el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza ya no era un recuerdo, era una semilla nueva. Y estaba germinando. El sol caía lento detrás del cerro cuando Esteban volvió al pueblo. No avisó, no saludó a nadie. Caminó por los bordes del camino, como quien no quiere ser visto, con la gorra echada sobre los ojos y la camisa arrugada pegada al cuerpo. Había pasado semanas detenido en la cabecera municipal. No hubo juicio formal, ni cárcel larga, solo interrogatorios, reportes y una lista de condiciones para poder salir. Pero lo que más pesó no fue el encierro, sino el silencio. El que se impuso adentro, el que lo esperaba afuera. El camino hacia la parcela se le hizo eterno. Cada paso le dolía más que los días encerrado. Sabía que lo miraban desde lejos, sabía que no había olvido, que las palabras y los gritos se quedaban grabados en las paredes y en las personas. No se atrevió a cruzar la reja de la casa de Paula. Solo se quedó del otro lado, apoyado contra un árbol, con la mirada fija en el patio. Ahí estaba Tomás, más alto, más firme. Regaba el maíz con calma, con los pies descalzos y el cabello despeinado por el viento.
A su lado, como siempre, Trueno. El caballo alzó la cabeza al sentir la presencia y sus orejas se movieron inquietas. Bufó, pero no se acercó. Esteban dio un paso atrás, como si el relincho le recordara que aún no tenía derecho a estar ahí. Tomás lo sintió. Se giró despacio. Sus ojos se cruzaron por primera vez en semanas. No hubo gritos, ni insultos, tampoco palabras, solo una mirada larga, cargada de historia y de distancia. Esteban bajó la cabeza, se quitó la gorra, la apretó con ambas manos y tragó saliva. «Nomás quería ver que estuvieras bien», murmuró sin esperar respuesta. Tomás no respondió. Solo volvió a mirar al maíz y siguió regando, como si esa fuera su manera de decirle: «Aquí sigo, pero ya no soy el mismo». Esteban se alejó sin decir más. Caminó hasta la parcela vieja, la suya, ahora casi vacía. Las cercas rotas, la casa medio abierta, el corral cubierto de maleza. Se sentó en el umbral y miró hacia el campo seco, recordando los días en que todo eso tenía sentido. Esa noche no cenó, no durmió, solo pensó. A la mañana siguiente bajó al arroyo, recogió piedras y empezó a reparar la cerca, en silencio, sin esperar ayuda. Al segundo día limpió el bebedero. Al tercero recogió los pedazos del cobertizo caído. Paula lo vio desde su cocina. No dijo nada, pero no cerró la ventana. Tomás también lo observaba desde lejos, y aunque no se acercaba, algo en su pecho se movía diferente. No era perdón todavía, pero era un principio. El cuarto día, Esteban fue a la tienda de don Hilario. Pidió trabajo, cualquier cosa, cargar costales, limpiar la bodega, barrer. «No vengo a pedir favores», dijo, «solo quiero trabajar». Don Hilario lo miró un buen rato, luego asintió. «Empiezas hoy». El pueblo lo fue viendo. Algunos murmuraban, otros bajaban la mirada. Pero con el tiempo, la curiosidad se volvió costumbre, y la costumbre, tolerancia. Un día, mientras Esteban recogía basura cerca del campo, escuchó pasos detrás. Era Tomás, no habló, solo se le acercó, le puso una botella de agua en la mano y se fue. Esteban la sostuvo como si fuera oro. No era un abrazo, no era una disculpa, pero era algo, y a veces eso es lo que se necesita para empezar a limpiar el alma. El patio de la escuelita rural se llenó de voces, pinceles y botes de pintura. La maestra Cecilia, joven y entusiasta, organizaba a los niños con paciencia mientras señalaba la pared blanca donde pronto nacería un nuevo mural. «¿Qué quieren pintar?», preguntó con una sonrisa. Hubo ideas al aire: un volcán, una bandera, un campo con vaquitas, el cerro de San Martín. Pero fue Lupita, la más tímida de todas, quien alzó la voz desde atrás. «¿Y si pintamos a Trueno?». Todos se quedaron en silencio. Luego, como si esa idea hubiera estado esperando el momento perfecto para brotar, las manos se alzaron, los ojos brillaron y los murmullos se volvieron entusiasmo. «¡Sí! ¡A Trueno!». Con su crin larga y su mirada que da miedo a los malos. La maestra Cecilia no preguntó más, solo anotó en su cuaderno: mural escolar, tema, Trueno, el caballo que protegió al pueblo. Esa misma tarde, Paula llevó a Tomás a la escuelita con un costal de brochas que guardaba desde hace años. Tomás venía en silencio, pero con los ojos atentos. Sabía que no era cualquier pintura. Era una historia viva, era su historia. Trueno los acompañó, por supuesto. Se quedó a un lado, atado al viejo mezquite que daba sombra al patio. No hacía ruido, pero su presencia lo decía todo. «Vamos a pintar su cuerpo fuerte, pero también su calma», dijo uno de los niños con voz seria. «Y sus ojos tienen que brillar como si hablaran», añadió otro. Tomás se acercó a la pared. Pidió pincel, pintura negra, y comenzó por el contorno del ojo. Lo hizo lento, detallado, con la memoria guiándole la mano. Cada trazo era una confesión silenciosa, cada sombra un recuerdo que no necesitaba palabras. Al tercer día de trabajo,
Cuando ya la silueta de Trueno se alzaba en la pared, alguien llegó al borde del patio. Esteban. Se quedó parado bajo el sol, a metros de distancia, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el mural. No traía gorra ni botella, solo su presencia, callada, pesada. Tomás lo vio, no dijo nada, pero sus pinceladas se hicieron más firmes. Esteban dio un paso al frente. ¿Puedo ayudar?, preguntó. El silencio fue incómodo. La maestra Cecilia lo miró con cautela. Los niños se detuvieron. Paula lo observó desde un costado, sin expresión. Fue Tomás quien respondió: «Pinta el fondo, azul», y le alcanzó una brocha. Esteban la tomó como si le hubieran dado una segunda oportunidad envuelta en color. Días después, el mural estuvo terminado. Trueno aparecía en el centro, imponente, con la mirada encendida. A su lado, un niño pequeño con sombrero de palma, una milpa verde detrás y una soga suelta en la mano. En lo alto, una frase escrita por todos los niños: «Aquí no manda el miedo, manda el corazón». El día de la presentación, todo el pueblo se reunió frente a la escuela. Había tamales, refresco y abrazos. Los viejitos lloraban sin decir por qué. Las mujeres se tomaban de las manos. Los hombres se quitaban el sombrero sin que nadie lo pidiera. Tomás habló al frente con la voz segura: «Trueno me salvó la vida, pero también me enseñó a no guardar rencor. Esta tierra se cuida con trabajo, pero también con memoria. Que este mural nunca se borre». Esteban, en la parte de atrás, escuchaba en silencio. Apretó los labios. No se atrevió a llorar, pero tampoco lo pudo evitar. Trueno caminó despacio hasta pararse justo frente al mural. Se quedó ahí, firme, mirando su reflejo pintado. Luego bufó, como si aprobara el resultado, y bajó la cabeza en señal de paz. Y en ese momento, todos supieron que ese caballo ya no era solo un animal. Era símbolo, era historia, era el alma de un pueblo que decidió levantarse. El mural quedó como testigo. Y la dignidad pintada para siempre. El cuaderno de Tomás ya no era solo para tareas, tenía las esquinas dobladas, las hojas manchadas de tierra y algunas pegadas con cinta. Ahí había dibujos del mural, mapas de la milpa, retratos mal hechos de Trueno, garabatos sin sentido, y entre todo eso, un espacio en blanco que llevaba días mirándolo de vuelta. Tomás lo abría cada noche y se quedaba mirando esa hoja como si supiera que ahí tenía que decir algo que aún no sabía cómo. Esa tarde, después de ayudar a Paula con la leña, se sentó junto a la ventana. Trueno dormía a la sombra del árbol. Afuera, el viento movía las hojas como si alguien susurrara secretos viejos. Tomás tomó un lápiz y escribió: «Papá». La mano le tembló. Dudó. Pensó en borrar, pero no lo hizo. «No sé si voy a darte esto algún día. No sé si lo vas a leer o si importa, pero yo sí necesito escribirlo». Se quedó en silencio un rato, mirando la palabra papá. Le pesaba, pero no la tachó. «He estado pensando mucho en todo, en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que a veces siento y no digo». Tomás tragó saliva. El grafito del lápiz dejaba marcas suaves, casi inseguras, pero constantes. A veces sueño que vuelves borracho y gritas. A veces que te acercas y me pides perdón. Y otras que no vuelves nunca. Hizo una pausa. Miró al cielo. «No sé qué quiero que pase, la neta». Volteó a ver a Trueno, que ahora estaba despierto, mirándolo en silencio, como siempre. «Me da miedo parecerme a ti, pero también me da miedo olvidarte por completo», siguió escribiendo. «No te odio, aunque creas que sí, solo que todavía no sé cómo acomodar lo que siento. No sé si me duele más lo que hiciste o lo que nunca dijiste». Guardó silencio. «Paula me dice que la tierra sana, que uno tiene que dejar que el tiempo haga su parte, pero el tiempo no dice nada, solo pasa». Cerró los ojos un segundo. Luego, con un suspiro, escribió: «A veces imagino que te digo, todo bien, ya pasó, pero solo en mi cabeza.
Cuando terminó de escribir, tomó un lápiz de color y en la parte inferior de la hoja dibujó un caballo. No era Trueno exactamente, pero se parecía. Al lado un niño y un hombre con sombrero mirando desde lejos parado bajo un árbol. No los juntó, no se abrazaban, pero estaban en el mismo paisaje, y eso ya era algo. Luego dobló la hoja con cuidado. La metió entre las últimas páginas del cuaderno, justo debajo del dibujo del mural. «Ahí te quedas», susurró. Paula, desde la cocina, lo observaba sin decir nada. No preguntó qué escribía. No lo abrazó. Solo le sirvió un plato de arroz con huevo y lo dejó sobre la mesa. «Cuando estés listo, se enfría menos», dijo. Tomás sonrió apenas. Se levantó, lavó las manos y se sentó a comer. Esa noche, mientras acomodaba el cuaderno debajo de su almohada, sintió algo distinto, como si hubiera enterrado una semilla que aún no sabía qué fruto daría. No era perdón, pero se le parecía. No era olvido, pero ya no dolía igual. No era amor, pero se había quedado. En forma de letra, en forma de trazo, en forma de carta guardada. Y a veces, solo a veces, eso es más que suficiente para empezar. Esteban se sentó en la piedra grande, la que quedaba justo donde terminaban los sembradíos y empezaba el monte. Desde ahí se veía todo, la milpa, la casa de Paula, el corral y sobre todo a Tomás. Lo vio montar a Trueno con esa naturalidad que solo tienen quienes han sanado a la par del animal. No llevaba silla ni riendas apretadas, solo una manta y las manos libres. Trueno caminaba lento, con la cabeza alta y los pasos firmes, orgulloso. Esteban no podía dejar de mirar. Algo se le atoraba en el pecho cada vez que su hijo sonreía, aunque no lo hiciera hacia él. «Míralo nomás», murmuró. Creció, cerró los ojos un segundo, respiró hondo. El aire olía a campo limpio, a tierra mojada por la regadera, a vida que no lo necesitaba para seguir. Pero aún así, seguía ahí. Tomás bajó del caballo junto a la noria, le acarició el lomo, se agachó a recoger un puñado de tierra y lo dejó caer despacito entre los dedos. Trueno lo miraba en silencio, como si esperara una decisión. Fue entonces cuando Tomás alzó la vista y lo vio. Esteban, allá arriba, en la piedra, sentado, quieto, sin hacer nada. No intentó acercarse, no gritó, solo lo miró, como si con eso bastara. Tomás no supo qué sentir. No era odio, ya no, era algo más raro, más profundo, como si ver a su padre fuera como ver una parte suya que había quedado atrás, pero que aún respiraba. No se acercó, pero tampoco se fue. Paula salió al patio con una cubeta de agua. Lo vio todo sin decir nada. Dejó la cubeta junto al comal y caminó hasta el borde del terreno, donde el alambrado ya estaba roto. Esteban la vio venir. Se quitó el sombrero. «No vengo a molestar. No lo haces. Solo quería, no sé, verlo. Saber si todavía...» «Está bien», interrumpió Paula. «Y tú también podrías estarlo, si quisieras». Esteban bajó la mirada. «No sé cómo empezar. A veces no se empieza hablando, se empieza estando». Ella no lo invitó a pasar, pero tampoco cerró la puerta. Días después, el pueblo celebró la cosecha. Fue una reunión sencilla: tamales, café, música de 3 guitarras viejas. Las familias trajeron lo poco que tenían y lo compartieron. Tomás llegó montando a Trueno. Iba serio, pero en paz. Esteban lo vio desde la sombra de un naranjo. Esta vez no se escondió. Se acercó lo suficiente como para escuchar. «¿Y ese caballo?», preguntó uno de los niños nuevos. «No es solo un caballo», dijo Tomás. «Es quien me salvó cuando nadie más se atrevió». Los niños se quedaron en silencio. Luego uno aplaudió, y después todos. Esteban dio un paso atrás. Paula apareció a su lado. «¿Te vio?», le dijo. «Lo sé». «¿Y?». No huyó. Paula le puso una mano en el hombro. «Es un buen inicio». Días después, Tomás volvió al cerro. Llevaba el cuaderno bajo el brazo. Subió despacio,
como si cada paso le costara el peso de una memoria. Encontró la piedra. Esteban ya no estaba. Se sentó ahí, sacó la carta, la leyó una vez más. Luego la dobló y la puso debajo de una piedra, como si se la dejara al viento, al campo, a alguien que algún día tal vez quiera entenderla. Trueno llegó después. Se acostó a su lado y los dos miraron hacia el horizonte. Allá, donde el cielo se mezcla con la tierra, Tomás vio algo más que paisajes. Vio posibilidad, vio camino, vio perdón, aunque no tuviera nombre todavía. Y se preguntó en voz baja, ¿se puede empezar de nuevo? El viento no respondió, pero sopló suave, como si dijera, inténtalo. Y en ese soplo, en esa pausa, en ese silencio que ya no dolía, la historia encontró su lugar, porque aunque el campo siga igual, los ojos con los que se mira no. A veces no se trata de regresar el tiempo, ni de borrar lo que se hizo. A veces lo más valiente es quedarse, aunque duela, cuidar lo que sí se puede sanar, mirar de frente lo que una vez se rompió y atreverse a sembrar de nuevo, porque el perdón no siempre llega con palabras. A veces llega en forma de silencio compartido, de mirada limpia, de un caballo que no se aparta y de un niño que aprendió a no odiar. Esta historia no solo es de Tomás, es de todos los que han sentido que no tienen voz, de los que defienden su tierra, su memoria y su dignidad, aunque estén solos. Pero nadie está solo cuando se comparte algo que toca el alma. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Tomás? ¿Crees que Esteban merecía una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te movió el corazón, dale like y compártela con alguien que también necesite recordar que siempre se puede empezar de nuevo. Súmate a esta comunidad de almas valientes. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que no solo se cuentan, se sienten. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia que toca el alma.